Cordial saludo, mi nombre es Nixon Andrés Vargas Londoño, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAM. A continuación voy a hacer la sustentación del punto 1 correspondiente a la tarea 2. El primer numeral del punto 1 nos pide realizar la simulación sobre dos superficies, una de madera y otra de hielo sin fricción, y mirar el comportamiento en su desplazamiento de la caja, de acuerdo a la fuerza aplicada. Entonces, metámosle los parámetros o démosle los valores que nos indican en la guía. En los vectores debemos de seleccionar la fuerza neta. En muros debemos de seleccionar donde dice muelles. La posición es menos 6 metros. El objeto es una caja pequeña. Aquí debemos de seleccionar donde dice velocidad. El playback debe ser lo más lento, lo regresamos a grabar, y donde dice fuerza aplicada debemos de subirlo hasta que el vector fuerza neta pues medio asome. Lo podemos dejar así para mirar su comportamiento. Le damos grabar, vemos cómo es, y antes de llegar al muelle, lo detenemos. Aquí vemos que para la fuerza aplicada de 535,233 newton, hay una fuerza de fricción de menos 294 newton, y la fuerza neta pues que nos arroja aquí esta simulación es de 241,233 newton. Este mismo procedimiento lo vamos a repetir ahora para la superficie de hielo sin fricción. Reiniciamos todo, le decimos que sí, volvemos y metemos los datos: fuerza neta, hielo sin fricción, muelles con muelles en vez de ladrillos, menos 6 metros de la posición del objeto, el cajón pequeño. Vamos a lo más lento, regresamos donde dice grabar y volvemos aquí donde debemos de seleccionar el vector fuerza neta, donde nos empieza a asomar, y le damos aquí donde dice velocidad y le damos grabar. Vemos que la fuerza aplicada es constante sobre todo el desplazamiento, la fricción es 0 y la fuerza neta es la misma que la fuerza aplicada. Lo detenemos antes de llegar. Con esto comprobamos la simulación. Recuerden que los valores de la fuerza aplicada siempre que los variemos pues nos va a dar aquí en la superficie de hielo pues el mismo valor. Y en la simulación sobre la superficie de madera, la fuerza aplicada, si la variamos, también nos va a variar la fuerza neta. Esa sí nos varía porque esa sí tiene una fuerza de fricción. Entonces con esto vamos a dar respuesta a las preguntas, que yo ya las tenía por acá en este formatico. Yo había hecho las simulaciones previas. Dice: ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responda a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Entonces la fuerza aplicada para la superficie de madera, el valor que yo le di en esta simulación, recuerde que varía pues de acuerdo a los datos que le demos, no nos pedían un dato específico, es de 451 newton. Para esto tenemos una fuerza de fricción de menos 294 newton. Y para la superficie de hielo, la fuerza aplicada fue de 407 newton, y como vimos en la simulación, no hay fuerza de fricción, es 0, como lo vemos acá. La fuerza de fricción es 0. Aquí tenemos la respuesta. Nuestra segunda pregunta nos dice: ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responde a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Entonces nuestra respuesta es: fuerza neta es igual a la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción. Aquí fuerza aplicada menos la fuerza de fricción. F de su A es igual a la fuerza aplicada y F de su F es igual a la fuerza de fricción. Entonces para la superficie de madera, la fuerza
neta es igual a 451 newton, que fue el valor que le dimos, menos, como nos dice la fórmula, por menos 254 newton. Menos por menos nos da más, o sea que eso es igual a 745 newton. Y para la superficie de hielo, la fuerza neta es igual a la fuerza aplicada, que es 407 newton, como lo tenemos acá. Nuestra tercera pregunta nos dice: determine la pendiente de la gráfica de velocidad contra tiempo, utilizando los botones más y menos para aumentar y reducir la escala de los ejes de la gráfica respectivamente. Responda a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Para la superficie de madera, pues aquí tenemos nuestra gráfica. Entonces tomamos los valores que nos da la gráfica. Entonces m, que es pendiente, es igual a 12,5 metros por segundo sobre 2,5 segundos. Realizamos esta operación y esto nos da igual a 5 metros sobre 5 metros por segundo cuadrado. Realizamos lo mismo por la superficie de hielo, empleamos los valores. M es igual a 12,5 metros sobre segundo sobre 3 segundos, que lo tenemos acá. Esto es igual a 4,1 metros por segundo cuadrado. Esta es la fórmula que nos sirve para hallar la pendiente en cualquier gráfica de este tipo. Nuestra cuarta pregunta nos dice: ¿qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación velocidad contra tiempo? ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica de velocidad contra tiempo mostrada en el simulador? ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia? Responda a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie en hielo. La respuesta es: el movimiento que representa la gráfica velocidad contra tiempo es un movimiento uniformemente acelerado. Se deduce porque a medida que el tiempo avanza, la velocidad va aumentando de manera constante. Este mismo movimiento aplica para las dos superficies. A medida que el tiempo cambia, la posición del movimiento se mantiene constante. La pregunta para mis compañeros es: ¿qué cambios se producen en el movimiento del objeto cuando el objeto se mueve sobre una superficie sin fricción o cuando se mueve sobre una superficie con fricción? Con esto he terminado a la sustentación de mi video. Un saludo a todos. Gracias por su atención.